Saluditos mis empoderados y empoderadas, yo soy Yune, gracias por estar aquí. Hoy les traigo una receta de pasapalos o bocaditos para fiestas. Se trata de las bolitas de carne, es muy típico en las fiestas venezolanas. Te invito a que tú las pruebes y las incorpores también a las tuyas. Necesitamos 1 libra o 500 gramos de carne molida que esté bien fresquecita, bien rojita. Para sazonar tengo por acá 1 cucharada de comino, media cucharada de ajo en polvo, media cucharada de adobo completo, 1 cucharadita de finas hierbas o de hierbas italianas, y tú puedes usar cualquier otro condimento que tengas por allí disponible, con los que tú usualmente cocines y que sepas que va a aportar mucho sabor. Agrego curry, unas 2-3 pizquitas, porque recuerden que el curry es invasivo, solamente para que aporte sabor, pimienta negra, sal al gusto, 100 gramos de cebolla blanca, cebolla fresca, la vamos a rallar por la parte fina del rallador. Obtuve aproximadamente 1/4 de taza, un poquito copetona. Seguimos con pimentón rojo fresco, lo vamos a lavar muy bien, le sacamos las semillas, lo limpiamos y se va a rallar también por la parte fina del rallador. 1/4 de taza obtuve, casi 1/4 de taza. Y la piel no la vamos a utilizar, rallamos sin incorporar la piel. El siguiente ingrediente a utilizar es zanahoria. Tengo por acá aproximadamente 150 gramos. Este ingrediente yo percibo que tiene el don de multiplicar los alimentos, o sea, no se hace que rindan. Entonces yo lo estoy rallando por la parte fina del rallador, obtuve 1 taza bien apretadita y se la voy a agregar al resto de los ingredientes. Si tú deseas, no lo utilizas, prescindes de él, pero obviamente te va a rendir menos esta preparación de la que me está rindiendo a mí. Vamos a mezclar para que se integre acá un poquito y seguidamente le estaremos agregando un huevo, una pieza de huevo a temperatura ambiente. Y vamos a mezclar, pero como que si estuviéramos amasando, como que si estuviéramos haciendo una masa para arepas. Me acordé que tenía salsa de soya y le agregué aproximadamente 1 cucharada. En Venezuela a mí me gustaba comprar las 3 salsas, que era salsa de ajo, inglesa y de soya. Aquí casi no las compro, pero si tú las tienes disponibles, agrégale porque eso también le va a dar mucho, pero mucho sabor. Y por fin vamos a llegar al último ingrediente. Tengo 1/4 de taza de harina de maíz precocida, la harina que se utiliza para las arepas, pero puedes utilizar pan rallado. En este caso, como yo siempre tengo harina para arepas, es la que normalmente utilizo, pero si hay pan rallado, utiliza ese, que no hay inconveniente en ello. Y ahora sí, vamos a amasar hasta que todo se integre, se amalgame muy bien, y lo puedes dejar reposar unos 2 o 3 minutos luego de que amases para comenzar a hacer tus bolitas de carne. Tomamos una pequeña porción y la vamos a apretar en la palma de la mano. Va a depender del tamaño que tú las quieras hacer. Yo las estoy elaborando de 20 gramos aproximadamente. Allí estoy pesando, le voy retirando lo que haya de más y ya luego uno le agarra como la medida y las hace mucho más rápido. Oye, ya que llegaste a este punto del video, te invito a que por favor me escribas en comentarios desde dónde lo estás viendo para yo saber hasta dónde están llegando, y te doy las gracias por seguir acá. En cuanto al rendimiento de esta receta, te cuento que yo obtuve en total 826 gramos una vez que había mezclado todos los ingredientes que te mencioné. Y si se elabora cada bolita de 20 gramos, como yo lo hice en este caso, se obtienen aproximadamente 41 unidades. Entonces ya quedaría a tu gusto y elección de qué peso las vas a elaborar, de 15, de 20, como tú desees, ¿ok? Yo voy a seguir por acá hasta que termine con todas las bolitas. Y si tú deseas, estas bolitas les puedes colocar un pedacito de queso, ya sea amarillo, mozzarella, en el centro, que también salen muy ricas. Por ahí yo les compartí ese video hace como 3 años atrás. Por acá ya yo estoy lista para freír en suficiente aceite. Si se pueden quedar tapaditas todas, mucho mejor. En el aceite debe estar caliente. Yo las voy a ir agregando y a medida que las añada, que ocupe la capacidad del sartén, vas a ver que va a aumentar obviamente el nivel del aceite y van a quedar casi cubiertas. Y así voy a dejar que se vayan friendo. Estas se deben freír entre 7 a 10 minutos aproximadamente. Hay que estar pendiente de todas maneras. A los 4 minutos en mi caso les estaba dando vuelta. El fuego o la temperatura era de media a alta, pero cuando les di vuelta se las bajé un poco, le puse la temperatura un poco más baja para que no se me vayan a quemar, pero como les digo, hay que estar pendiente. Cuando ellas estén bien doraditas ya están listas. En total a mí me demoraron 8 minutos. Y por acá ya estamos entonces retirándolas del aceite. Se deben colocar sobre papel absorbente de cocina para que escurran por allí el exceso de grasita que puedan estar desprendiendo.
Y si tú quieres hacer esta receta en la freidora de aire, también la puedes hacer. Te voy a compartir ese video en mi canal secundario en los próximos días. Y ya estamos llegando al final del video, entonces yo aprovecho de invitarte a que por favor te suscribas al canal si no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que YouTube te avise del próximo video que se suba por acá. Regálame un comentario, un me gusta o un dedito arriba y comparte este video para que me ayudes a llegar a muchas más personas. También te invito a que toques en cualquiera de las tarjetas que te van a aparecer en pantalla porque te llevan a otros videos de este canal. Y por acá ya yo estoy disfrutando de mis bolitas de carne, en este caso con salsa tártara o con salsa rosa o salsa rosada. Acá en el canal consigues también varias opciones de salsas que te pueden servir para acompañar estas deliciosas bolitas de carne. Mira cómo quedaron perfectas. Anímate a hacerlas y me cuentas cómo te fue. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.